Buenos días. En los últimos dos vídeos hemos visto cómo construir una página, pero no teníamos mucha idea de cómo funcionaban o de por qué funcionaban las cosas. Vamos a analizar en detalle la sintaxis de los lenguajes HTML y CSS para comprender lo que estamos haciendo. En primer lugar, vamos a empezar por los elementos HTML. Dado que W3 Schools tiene toda la información que necesito, voy a dar el tutorial directamente sobre la página de W3 Schools. Y una vez situados, vamos a comenzar hablando de los elementos HTML. En primer lugar, vamos a ponerlo en español. Seleccionamos idioma, español. Los elementos HTML es lo que se encuentre entre la etiqueta de inicio y la etiqueta de fin. Por ejemplo, esta es la etiqueta de titular de nivel 1 y el título es mi primer título. Esta es la etiqueta de un comienzo de párrafo, este es el párrafo, mi primer párrafo, y esta es la etiqueta de cierre de ese párrafo. Con lo cual tenemos que acostumbrarnos a que todos los elementos se encuentran contenidos entre una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Y no nos podemos olvidar de la etiqueta de cierre. Un aspecto muy importante son los HTML anidados. Es decir, que un elemento puede estar dentro de otro. De hecho, ya lo hemos utilizado. Tenemos un documento HTML dentro del cual se encuentra un body, dentro del cual hay un título y un párrafo. Es decir, tenemos varios elementos uno dentro de otro. Veámoslo. Así, tenemos el HTML, el body, y dentro de body se encuentran el titular y además un párrafo. Y ahora está la etiqueta de cierre de body y la etiqueta de cierre de HTML. Es importante que nunca omitas la etiqueta final. Solamente hay unos pocos casos en los que está justificado. Antiguamente se podía permitir que un párrafo no tuviera fin, porque se consideraba que cuando empezaba un nuevo párrafo, un nuevo título u otro elemento, se ponía el punto y aparte. Sin embargo, esto ya no es considerado una buena práctica porque ha dado muchos problemas. Entonces, siempre debemos incluir la etiqueta de cierre. Esto funciona, pero debemos incluir la etiqueta de cierre para que esté correcto. Bien, es una buena práctica que nos evita muchos problemas. Unos pocos elementos se denominan elementos vacíos. Por ejemplo, el elemento break. El break simplemente introduce un retorno de carro en un párrafo. Podemos ver aquí que si quitamos este elemento, el párrafo se escribe en una sola línea y si lo introducimos, ha aparecido un retorno de carro en el punto donde lo hemos marcado. Pero como no hay un elemento dentro de la etiqueta, sino que se produce en un punto determinado, es lo que se denomina un elemento vacío. Aunque el HTML no distingue entre mayúsculas y minúsculas, y funcionaría igual si escribimos body en mayúscula o body en minúscula, el W3C, el consorcio que regula la web, recomienda siempre las minúsculas en HTML y exige minúsculas en tipos más estrictos, en documentos más específicos como el XHTML. Por tanto, es mejor que nos acostumbremos a escribir siempre en minúsculas. Un concepto que es muy importante en HTML son los atributos. Los atributos proporcionan información adicional a los elementos HTML. De hecho, ya los hemos usado en esas páginas que hemos hecho de forma inicial. Ya los hemos utilizado. Vamos a ver cómo. En primer lugar, una serie de reglitas. Todos los elementos HTML pueden tener atributos y los atributos dan información adicional. Siempre, siempre, siempre se especifican en la etiqueta de comienzo y normalmente se especifican en pares de valores al estilo nombre igual valor entre comillas. Vamos a poner la página en español. Siempre tienen los atributos normalmente se escriben como nombre igual valor entre comillas. Vamos a ver uno que ya hemos utilizado.
el de la etiqueta A para hipervínculo y el atributo href. El atributo href nos dice qué página queremos que se muestre. Esta la podemos cambiar por www o https www.ull.es visita ULL y ejecutamos. Ahora sí, tenemos el atributo que nos dice a qué página va y este que es el elemento que nos da la información que queremos que se muestre. Y ahora al pinchar va a esta página en concreto. ¿Por qué? Porque la hemos especificado en el atributo. Otro atributo muy importante es el src o source. En una imagen, aunque no la hemos utilizado, pero la etiqueta de imagen es así de simple, tenemos que especificarle qué imagen queremos que se muestre. Y la especificamos en el atributo source, src, donde ponemos que el nombre del atributo es src y entre comillas el nombre de la imagen. Y además tenemos aquí otros dos atributos, uno que nos especifica el ancho de la imagen y otro el alto. Veamos lo que ocurre si cambio 500 por 200 y 600 por 260. Ahora vemos la imagen que ha cambiado su tamaño porque he cambiado el valor de los atributos. Estos atributos modifican el elemento imagen para que tenga el ancho y alto que nosotros deseamos. Y son lo que acabamos de ver aquí, los atributos de ancho y alto. El atributo alt se requiere porque siempre que mostremos una imagen, si por cualquier motivo no se puede mostrar, debido a una conexión lenta, etc., nos aparecerá este texto alternativo. Entonces, veíamos una foto de una chica con una imagen y el texto alternativo es chica con una chaqueta. De tal manera que si por algún motivo no se nos carga la imagen, al menos sabemos qué se pretendía transmitir con dicha imagen. Veamos aquí, en este caso la imagen no existe, esta imagen no existe y se nos muestra el texto alternativo. Aquí debería ir una imagen de una chica con una chaqueta. Y de esa manera, por lo menos sabemos, tenemos información de lo que se quería mostrar. También tenemos el atributo estilo. Realmente nos sorprende porque estábamos acostumbrados a ver que el estilo se ponía dentro del head. En realidad hay varios lugares donde se puede poner. Cuando queremos modificar un elemento concreto, podemos poner los valores que queremos dentro de un atributo de estilo. Y en este caso, dentro del igual, ponemos color red para que se nos muestre el párrafo en rojo. Podríamos poner aquí cualquier otra propiedad CSS y su valor. Y entonces cambiaría. Por ejemplo, podemos poner background color, green, punto y coma. Lo ejecutamos y ahora el párrafo tiene un color de fondo verde. Lógicamente esto no es bonito, pero simplemente para que se vea. Cualquier propiedad CSS la puedo poner dentro de estilo. Otra cosa es que es mejor tener los estilos dentro de la cabecera porque los párrafos son más fáciles de leer y darme cuenta de lo que tengo que cambiar en cuanto al contenido. Separemos el contenido del estilo. Otro atributo importante es el atributo lang, que nos determina en qué lenguaje está escrito el contenido de una página HTML. Y es más, tiene un modificador para decir de qué país. Por ejemplo, EN es de inglés y US es americano. Aquí tenemos la página de referencia de códigos de idioma y aquí tenemos todo. Por ejemplo, el afrikaans es AF, el árabe es AR y así los tenemos todos.
Estos son los idiomas. Y el español es ES. El español es ES. Lógicamente pueden venir modificados por el país al que hace referencia. Tenemos también el atributo título. El atributo title proporciona información extra. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un atributo title y aquí podemos ver que cuando ponemos el ratón sobre el párrafo, sale el mensaje que habíamos descrito en title en la etiqueta de apertura del párrafo. Y cuando ponemos el ratón sobre el título, aparece el title que le habíamos dicho a ese título, a ese titular. Dos recomendaciones: siempre utilicen minúsculas para los atributos y siempre entrecomillen los atributos. Puede ocurrir que algo funcione, como en este caso si ponemos la dirección sin comillas, pero puede dar lugar a errores. Así que es mejor ponerla siempre entre comillas y sabemos con seguridad dónde termina. Y además esto puede dar problemas. Veamos este caso. Aquí hemos puesto dos palabras en el title. Aquí vemos solamente el about del párrafo, pero no vemos W3 Schools. Si ahora ponemos las comillas, él sabe dónde está cada cosa. Y ahora sabe, si ponemos las comillas, él sabe que tiene que mostrar las dos palabras, no solo una. Por eso es importante el utilizar correctamente las comillas. En cuanto a la utilización de comillas simples o dobles, podemos usar cualquiera de las dos y solo tiene importancia si vamos a utilizar las dos en la misma frase. Vamos a ver, si nosotros queremos que aparezca una comilla doble alrededor de una determinada palabra, tenemos que comenzar la frase que queremos mostrar con comillas simples, porque si empezamos este título con una comilla simple, considerará que ha terminado. Por lo tanto, si ponemos una comilla doble, no tendremos problemas. Terminará la frase cuando tenga la comilla de cierre. Si hemos empezado nuestra frase con una comilla doble y queremos resaltar esta palabra, tenemos que utilizar una comilla simple porque el título no terminará hasta que no se encuentre la comilla doble. Y si ahora nos ponemos aquí, vemos que shotgun está en comilla doble porque la frase la había comenzado con comilla simple, y en este caso shotgun está con comilla simple porque la frase la había comenzado con comilla doble. Si no vamos a utilizar ese recurso de entrecomillar texto que queremos mostrar, da igual cuál de las comillas utilicemos. Veamos ahora la utilización del atributo class o clase. Se utiliza para especificar una clase de un elemento HTML. Una cuestión a tener en cuenta es que múltiples elementos HTML pueden compartir la misma clase. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues muy sencillo, porque podemos dar estilo de una vez a múltiples elementos si hemos definido el estilo para esa clase. Por lo tanto, aquí empieza a coger potencia tanto el HTML como el CSS por medio de la utilización de clases. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a comprobarlo. En este caso se ha definido un estilo para la clase ciudad, vamos a ponerle el nombre en español, ciudad, y entonces ahora lo único que hay que cambiar es ciudad en todos lados donde se utilice. Hago esto para que se vea que no se trata de un ejemplo preparado y que no funcione si le hacemos cambio. Ahora lo ejecutamos, todo queda absolutamente igual porque lo único que he hecho es cambiar el nombre de la clase, pero el aspecto sigue siendo igual. La ventaja de esto es que si ahora en lugar de tomato ponemos steel blue, por ejemplo, cambiamos el color, cambia con una sola línea el color de todos los elementos que pertenezcan a la misma clase.
y eso facilita mucho las cosas. Otra opción que tenemos es decir, hombre, vamos a crear otra clase y vamos a llamarla Asia. Y en este caso, en Asia, vamos a poner color de fondo light green, por poner un ejemplo. Y ahora Tokio, en lugar de tener clase ciudad, va a tener clase Asia. Y veamos lo que ocurre. Rápidamente hemos modificado el aspecto de un elemento simplemente cambiando esta línea. Evidentemente porque le hemos dado la clase Asia. Y si me definiera más elementos, todos los elementos que sean de la clase Asia tendrían el mismo aspecto. Por ejemplo, otro elemento de la clase Asia es Seúl. Y podemos escribir que Seúl es la capital de Corea. Y ahí lo tenemos. Y si ahora quiero cambiar el color de la letra en todos los elementos de la clase Asia, solo tengo que decir red, por ejemplo, y se cambian todos de una vez. No tengo que ir dando estilo a cada uno de los elementos por separado. Esa es la potencia de las clases. Aquí nos aparece un elemento HTML sobre el que no hemos hablado, que es el elemento span. Volveremos a hablar sobre él más adelante, pero simplemente decirles que los elementos span nos permiten modificar el aspecto o el estilo de una parte de un párrafo o un titular, de una parte de otro elemento más grande. En este caso, hemos dicho que la palabra importante sea de la clase Note, y la clase Note va a tener la letra un 120% más grande y en color rojo. Vemos aquí que el elemento span solo cubre la palabra importante y aquí también. Entonces, cuando lo ejecutamos, la palabra importante se pone en 120% del tamaño de la letra que tuviera el elemento en el cual se encuentra, aquí es más grande que aquí, y en rojo en los dos casos. Y esto lo hemos conseguido con la clase Node. La sintaxis para las clases es muy sencilla. En el atributo especificamos entre comillas el nombre de la clase, pero en la hoja de estilo tenemos que poner un punto delante del nombre de la clase. Por ejemplo, .city para referirnos a la clase city. Y todo lo que pongamos entre los corchetes de apertura y cierre será el estilo que le estaremos dando a los elementos de esa clase. Podemos tener múltiples clases y aquí hay que tener en cuenta una cosa. Tenemos la clase ciudad y la clase main. Y hay un elemento que pertenece a las dos clases, con lo cual cogerá las propiedades de ambas clases. Pero cuidado, no pueden pensar que esto es la clase CityMain. No, esto es la clase ciudad y la clase main. Son dos clases, no una. Cuidado que se pueden confundir porque al estar entre comillas pareciera que es una clase que se llama CityMain. Desde el momento que aparezca un espacio en blanco, son dos clases. Si yo quisiera que fuera una única clase con otro nombre, tengo que poner un guión bajo o un guión alto o cualquier otro elemento, pero tienen que estar unidos. Si hay un espacio en blanco, se trata de dos clases. Y vemos aquí como el cambio que hace main es que los elementos de la clase main estén centrados. Y los elementos de la clase ciudad pues tengan el color tomate, el color de fondo tomate, el color de fuente blanco y un padding de 10 píxeles, que yo lo puedo modificar y se cambia de una vez el aspecto de todos los elementos de la misma clase. Lo importante o la potencia de las clases se ve en JavaScript porque, aunque no hemos visto JavaScript, simplemente vamos a entender qué hace. En el documento actual busca los elementos cuyo nombre de clase sea city
y entonces los pone a display none. Y esto, si ponemos el display none, no lo hemos visto todavía, los oculta. ¿Ven lo que ha ocurrido? Los títulos eran de clase City, los párrafos no. El JavaScript en esta función que le hemos definido busca los párrafos, mejor dicho, busca los elementos que sean de clase City. Podríamos definir también un párrafo de clase City y aquellos elementos que pertenezcan a esa clase los oculta. Y esto nos da mucha potencia porque tanto los puede ocultar como cambiar su aspecto completamente. Por último, veamos el atributo identificador o ID. El atributo ID nos permite especificar un único elemento HTML en una página determinada. Solamente puede haber uno con el mismo identificador en cada documento. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos que el identificador de este título es myHeader, y aquí ha puesto el título del identificador con una almohadilla delante. Recuerden que en las clases se ponía un punto delante. Le ha dado estilo exactamente igual que en el caso de una clase y cuando lo ejecutamos cambia el estilo de este título, de este H1, pero de este en particular. El mismo identificador no se puede encontrar en otro elemento. Se especifica un elemento único al que se le quiere dar estilo. La diferencia entre la clase y el identificador es que el identificador hace referencia a un único elemento, mientras que la clase hace referencia a varios elementos. Es decir, múltiples elementos pueden tener la misma clase. No voy a entrar ahora en la utilización como bookmarks y la importancia del identificador es que en JavaScript podríamos modificar un elemento en particular simplemente con su identificador, conociendo su identificador. Por ejemplo, en este caso tenemos un titular de nivel 1 cuyo identificador es myHeader y ahora este JavaScript, todavía no sabemos JavaScript, pero se los puedo explicar para entenderlo, es en el documento actual, busca los elementos cuyo identificador sea myHeader y en la parte interna del HTML, es decir, entre las etiquetas de apertura y cierre, escribe Have a nice day. Ahora aquí tenemos nuestro párrafo o nuestro título con el nombre Hello World. Y cuando pulsemos el cambiar texto, debería aparecernos Have a nice day. Y aquí lo tenemos. JavaScript nos ha permitido cambiar completamente un elemento conociendo su identificador.